Patología de la pleura y el mediastino. Bueno. Nada, ¿no? Ya estaría, el pulmón ya está hecho. Hay que estudiar los grandes centros, no se olviden. Semiología es vital para esto. Los casos clínicos van ricos. Que se debe interpretar los signos. Había una frase muy buena que recuerdo de un cirujano que decía: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Bastante cierto. Hay que tener buena base teórica de aquello que estamos estudiando, de aquello que estamos examinando. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a empezar hablando de la pleura, muchachos. Bueno, generalidades, ¿no? Lo de siempre. ¿Qué es la pleura? A ver, empezaremos en primer semestre. ¿Qué era la pleura? Ya, muy bien. ¿Cómo se clasifica? ¿Cuáles son las hojas que tiene? Visceral y parietal. Características estructurales e histológicas de la pleura visceral. Características estructurales e histológicas de la pleura parietal. ¿Cómo es? ¿Qué es este? Dos clics. Ahora viene una de estas, ¿no? Pregunta 39. Identifique el órgano del exotubo de biopsia. Muchachos, se llama pleura. ¿Cómo se va formando la pleura? Por dos grandes hojas, una pleura visceral y una parietal. La pleura parietal y visceral tienen un epitelio de tipo plano simple conocido como el mesotelio. ¿Para qué servían los mesotelios? ¿Qué era un mesotelio? Maestro. Es un epitelio plano simple, especializado en el intercambio de sustancias. Bueno, fijémonos qué estructuras tiene la pleura. Tiene una lámina epitelial, mesotelio pleural, tejido conjuntivo laxo subyacente, que va a servir de nexo entre el epitelio y el parénquima pulmonar, y una serie de vasos sanguíneos, ¿no? Capilares, nervios, parietales y viscerales, que se van a encargar de darle irrigación e inervación a la parte periférica de la pleura. Ok, recordamos que la pleura parietal se caracteriza por la presencia de los estomas linfáticos, que son puntos en los cuales se reabsorbe la linfa. Se reabsorbe también parte del líquido pleural. ¿Ya? En cambio, la pleura visceral tiene una extensión similar, pero carece de estomas linfáticos. Se dice que cuando juntamos las dos llegaríamos a una extensión de 1 metro cuadrado. Una amplitud bastante interesante si consideramos que solamente se encuentra en el corazón. Ya, su histología ya la hemos contado, ¿no? Sus características las estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense que la pleura parietal presenta una gran densidad de vasos linfáticos, presenta aberturas para esos vasos, los estomas pleurales. ¿Se acuerdan qué quiere decir estoma? Estómago. No, mentira. ¿Qué quiere decir estómago? Boca. Serían las bocas linfáticas, ¿no? Los estomas linfáticos. Son los puntos de abertura a partir de los cuales se reabsorbe el líquido pleural. ¿Y qué más tenemos? Capilares, ¿no? Capilares que derivan las arterias intercostales. Bueno. En cambio, ¿qué tiene la pleura visceral? La pleura visceral presenta la misma estructura histológica, capilares, en este caso derivados de las arterias bronquiales, y ¿hay vasos linfáticos? No.
Por lo tanto, ¿hay estomas pleurales? No. Por lo tanto, ¿cuál de los dos será más importante al momento de hablar de patogenia del ramo pleural? Claro, parietal, porque es lo que se va a encargar de reabsorber las cosas. Si esto se tapa, ya no reabsorbes nada. Muy bien. ¿Cómo se explora la pleura? Eso nos tiene. La pleura tiene un espacio al medio, que es el espacio pleural. ¿Se acuerdan cuánto es el líquido pleural normal? Debajo de 10 ml. ¿Y para qué sirve? ¿Cómo? Para evitar la fricción. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. No. Se va a encargar de acoplar el parénquima pulmonar a la pleura parietal. ¿Para qué? Para que cuando la caja torácica se expanda, el pulmón le acompañe. Recuerden que la interacción de las pleuras es lo que garantiza la expansión pulmonar durante la inspiración. Y es por eso importante recordar la función pleural. La patología pleural va a estar vinculada también a ciertos trastornos ventilatorios. Ya. ¿Cómo se explora la pleura? Bueno, tenemos varias maneras de explorarla, ¿no? La primera es la toracocentesis. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué quiere decir el sufijo centesis? Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Paracentesis, la paracentesis. ¿Cómo es? Aspiración. Aspiración. La toracocentesis es la aspiración del líquido, entre comillas, torácico, del líquido pleural. ¿Para qué quisiéramos aspirar líquido pleural? Ya, para evaluar sus características. Muy bien, vamos a ver un momento en esta parte bien interesante. Nos permite empezar a formular determinadas sospechas etiológicas. Muy bien. Toracoscopía. ¿Qué quiere decir el sufijo oscopía? Ver, muy bien. ¿Qué será la toracoscopía? Exploración del tórax. Ver el tórax. Ver el tórax. Esto es toracoscopía. Entras con un catéter y con una cámara, ¿no? Y te vas a poner a observar el interior de la superficie de la cavidad torácica. Aquí mirarías pleura visceral, pleura parietal y demás. Se puede observar masas, lesiones, puedes sacar biopsias y demás. Ya, ¿cuál es la última? La biopsia pleural a ciegas. Aquí es donde entras, biopsias, te vas. No estás mirando la lesión, por eso se le llama a ciegas. Ok. Bueno, dicho eso, pues no tiene mucha más ciencia la pleura. Vámonos con los síndromes pleurales. Resulta que existen grandes síndromes pleurales. El primero es este, el síndrome de irritación pleural, la pleuritis seca, también conocida como la pleuresía. Como pueden observar en la diapositiva, se puede definir como el depósito escaso del exudado fibrinoso por un agente inflamatorio. Con una denominación bastante deducible, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Exudado. ¿Qué era un exudado? Por encima del. ¿Cómo es que es un exudado? Es la salida. Ya, es un líquido rico en proteínas, rico en células y con una densidad alta, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vas a aportar un líquido de esas características y como es rico en proteínas, ¿cuál será la proteína más importante? La fibrina, ¿no? ¿De dónde derivaba la fibrina? ¿Cómo es? ¿De dónde deriva? El fibrinógeno. Ya el fibrinógeno. ¿Qué es el fibrinógeno? Factor 1 de la coagulación, ¿cómo se activa? Nos vamos a física. Por la vía de la trombina. Ya. Resulta que si tienes proteínas de tu sangre pasando al compartimiento extravascular, pues mucha de esta proteína va a dejar de ser fibrinógeno y se va a convertir en fibrina. Y eso se va a depositar en forma de un exudado fibrinoso, un exudado proteico, un exudado eosinofílico. Eso es lo que nos dice esta palabra. ¿Y cuál es su causa? Inflamatoria. Bueno,
Sus etiologías, pues, dicho esto, quedan bastante al descubierto, ¿no? Tendríamos dos grandes tipos de etiologías. Las primeras, las causas directas o primarias. Aquí juegan la inflamación, juegan el trauma, ¿no? El trauma directo. Dentro de la inflamación, ¿qué entidad se les ocurre? Pleuritis. ¿Qué fenómenos inflamatorios pueden producir esto? Pleuritis. Los derrames paraneumónicos, las neumonías, la tuberculosis, el empiema, todos esos juegan dentro de esta categoría. Clase número 2, las lesiones secundarias. Dentro de estas tendríamos nuevamente el trauma, la lesión de la pared costal, tendríamos la lesión del parénquima pulmonar, entre otras. Ya. ¿Cuál es el chiste de esto? El chiste es que depositas proteínas, las proteínas irritan cosas. ¿Y se acuerdan qué hace el pulmón como defensa cuando se irrita? Tos, exacto. ¿No? Vas a tener tos. Tos, ¿productivo o no productivo? ¿Por qué? Estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque por irritación No es por qué. Es por qué. ¿Dónde está la irritación? en la pleura. En la pleura. Y cuando toses, expectoras contenido de la pleura. Expectoras contenido de la vía aérea. La vía aérea aquí dentro de lo que cabe está bien, dependiendo de la etiología. Entonces, lo habitual es tener tos seca, tos no productiva. Porque no tienes acumulación de líquido en el alveolo, ya en la vía aérea. Muy bien, fuera de esto, pues no se produce mucho más. La pleura sí es bastante sencilla. Aquí estamos viendo un dibujito bastante representativo de este fenómeno, ¿no? Fíjense que una pleura normal tiene sus dos láminas separadas por el espacio pleural, y en el caso de la pleuresía, ambas se van a inflamar. Como se inflaman, depositan proteínas. Aquí es donde estaría el exudado fibrinoso. Y este exudado va a ser el que finalmente desencadene una adhesión entre una hoja y la otra hoja. Ya. Con el fenómeno irritativo que esto conlleva. Muy bien. Llegamos al cherry del pastel. Estamos a la mitad del tema. Síndrome del derrame pleural. Este es el verdadero tema interesante del niño. Ya. ¿Cómo definiríamos esto? La definición está aquí, ¿no? Acumulación excesiva de líquido en el espacio pleural. Muy bien, se puede clasificar de varias maneras, según su contenido, según su localización. Por su contenido, como siempre, ¿no? Exudado, trasudado. Por su localización, puede ser basal, apical, la región intermedia y demás. ¿Ya? Hablaríamos de derrames pleurales típicos y atípicos, ¿ya? No sé. Marcha. Hay marcha, ¿quién se marcha? Los masistas. El ego, los servicios, los androniquistas. Ya. Bueno, entonces, listo, un poco más. Causas, mecanismos. Esto lo hemos contado ayer, muchachos. ¿Cuál es la causa de cualquier derrame? Empezando en el peritoneo, terminando en esto. Y va a ser lo mismo cuando lleguemos al pericardio, porque todos juegan bajo las mismas reglas. Presión. Presión arterial pulmonar. Presión venosa pulmonar. La presión en cuña. La presión precapilar, la postcapilar. ¿Cuál presión? Intrapleural. Pues, Ah, no. a ver, nos acordaremos. ¿Qué es derrame? Definen derrame. Estamos al tercer semestre, no está en el Robbins. En el tema de trastornos hemodinâmicos. Derrame se define como la salida. Pues, ¿qué es derrame? Es el paso del líquido desde el contenido intravascular hacia una cavidad. ¿Y por qué los líquidos podrían ir desde los vasos sanguíneos hacia las cavidades? Se han vuelto rebeldes y han dicho, no, ya no quiero estar los vasos afuera, vamos a la pleura. Tal vez, ¿no? Pero no, no pasa eso. La sangre no está rellena. ¿Qué pasa? Tiene que haber alguien que le anime a la sangre a salir.
Y ese alguien, ¿cómo queda determinado? ¿Se acuerdan? Pues, Por la ley de las presiones de Starling. Claro, vuelve a jugar la ley de las presiones de Starling. ¿Cuál era la fórmula de la ley de las presiones de Starling? Material, igual. Flujo es igual a... Claro. ¿Qué es primero? Bueno, ¿qué me ha visto hace menos? Coeficiente de permeabilidad capilar por paréntesis, hidrostática capilar menos hidrostática intersticial, cerramos paréntesis, menos oncótica capilar menos oncótica intersticial, cerramos paréntesis. Tiene que estar el coeficiente de permeabilidad ahí. Ahorita vamos a ver que se puede jugar dentro de esta fórmula. De hecho, si se acuerdan, todas estas causas, ¿de dónde salen? De ahí, de la ley de las presiones de Starling. Por eso esa ley es vital para entender los derrames. Ok, no vamos a volver sobre la ley, ayer ya le hemos explicado. ¿Qué causas podrían aumentar la permeabilidad? ¿Qué causas podrían elevar K? Nada. A ver, nos acordaremos la formulita. Flujo es igual a permeabilidad por presión hidrostática capilar menos presión hidrostática intersticial menos oncótica capilar menos oncótica intersticial. Ya. Muy bien. ¿Dónde juega permeabilidad? Permeabilidad juega aquí, ¿no? Recordamos que K es el coeficiente de permeabilidad de una membrana, que en general tiende a 1, por eso es que no suele afectar el valor final de la ecuación. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué cosas podrían hacer que nuestra permeabilidad suba? Y como sube, ¿qué le pasa al flujo? ¿Sube o baja? Sube también. ¿Qué cosas podrían hacer eso? ¿Cuándo aumenta la permeabilidad en los tejidos? Nos vamos a 15 en este. Fisiopatología de la inflamación. Claro, pues la inflamación. Cualquier cuadro inflamatorio va a jugar aquí. ¿Se acuerdan cuáles son los principales compuestos que aumentan la permeabilidad vascular? ¿Qué mediadores? Eso está en el ROMI, está en el fisiopato 1, está en todo lado. La histamina, las prostaglandinas. Claro, entonces. Bueno. Entonces, aquí juegan las causas inflamatorias, muchachos. ¿Qué causas inflamatorias tendríamos? Las neumonías. La principal, las neumonías. Vamos a ver que el derrame suele ser una complicación de las neumonías. ¿Ya? ¿Qué más juega aquí? Los cuadros inflamatorios sistémicos, ¿no? El distrés, el CIRS, la pancreatitis aguda. Todos esos tienen aproximadamente la permeabilidad. Ya. ¿Qué otra cosa más podría aumentar la presión de filtración? Nos acordaremos, ¿no? Este va arriba, este va abajo, este va abajo y este va arriba. De hecho, lo que está anotado ahí no es más que esto, pero anotado de manera literal, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede aumentar la presión hidrostática? ¿Qué etiologías podrían aumentar eso? Las cardiopatías. ¿Ya? ¿Por qué? Por la transmisión retrógrada de las presiones, ¿no? Si tu corazón izquierdo falla, la presión se acumula y si se acumula se transmite a la circulación postcapilar, a la circulación capilar, después a la circulación precapilar y finalmente hacia el ventrículo derecho. Ya, pero en ese caso el derrame pleural sería consecuencia de el edema intersticial o sería consecuencia de la patología cardíaca. El edema intersticial, ¿no? Porque recordamos que la patología cardíaca primero te produce edema intersticial, después edema alveolar y tienes que haber tenido tanto líquido en tus alveolos para que al final ese líquido salga fuera de la pleura. ¿Ya? Por eso que suele ser una manifestación muy avanzada de la cardiopatía, de la insuficiencia cardíaca izquierda. Ya. ¿Qué otra cosa más podría jugar aquí? No es habitual, pero por poder podría, ¿no? Los fenómenos vasculares. Aquí podría jugar. Ya. Disminución de la presión intrapleural. ¿Qué podríamos tener aquí? ¿Cómo puede bajar la presión intrapleural? ¿Con? Colapso. Oh. Ya. Bueno.
complicaciones en la punción. Un drenaje muy rápido, un colapso después de una punción torácica, de una toracocentesis. Disminución de la presión oncótica. ¿Quién jugaría aquí? Es lo mismo que hemos dicho ayer. ¿Quiénes bajaban? ¿De qué dependía la presión oncótica? ¿De qué proteína? De la hemopexina. La albúmina. ¿De qué proteína? De la albúmina. No se produce la albúmina. Entonces, ¿qué causas tienes por hipoalbuminemia? Claro, la cirrosis juega ahí, una, la falla hepática crónica, otra. La otra es que tu hígado funcione bien, pero tú excretes proteína con tus desechos. Claro, el nefrótico juega ahí. Ya, muy bien. En estados muy severos podría entrar la desnutrición. En este caso, ¿qué tendrías? Kwashiorkor, marasmo. Kwashiorkor, muy bien. Recuerden que suele haber mucho edema, ¿no? Porque tienes el abdomen abombado. En realidad lo que tienes es un derrame en la cavidad abdominal. Ya. ¿Qué más? Que se altera el drenaje linfático. Aquí juegan la patología linfática, juegan las linfangitis, juegan los tumores, juega el derrame muy severo también, porque al final tienes tanto líquido que tapas tu vía linfática y por ende no puedes absorber nada. Y finalmente el paso transdiafragmático. Esta cosa es bien interesante, ¿no? ¿A qué hace alusión? Hace alusión a que, si se acuerdan, los pulmones descansan encima de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Y recordamos que las cúpulas tienen pilares y tienen hiatos, tienen huecos. Por esos huecos, parte de este líquido puede fluir, ¿no? Y cuando fluye, se acumula en las porciones apicales, en las porciones superiores del abdomen, ¿no? Generalmente arriba del hígado y demás, ¿no? Ese es el paso transdiafragmático, ¿no? Ahora bien, puede pasar lo inverso también, ¿no? Puede que tú tengas mucho líquido abdominal, tengas una ascitis muy marcada y al final tienes tanto líquido que este líquido pasa por estos mismos hiatos hacia la zona pulmonar, ¿ya? Y de ese modo te produce un derrame pleural. Esto es típico del paciente cirrótico, ¿no? Del ascítico crónico y mal controlado. ¿Ya? ¿Listo? Consecuencias. A ver, ¿qué nos produce un síndrome de derrame pleural? A ver, primero, en la anamnesis, ¿qué creen que nos diría? ¿Qué nos diría un paciente con derrame? ¿Qué han visto que tenemos pacientes con derrame? Ya, van a tener disnea. Ya, ¿qué más? El pulmón está lleno de agua. ¿Qué hace cuando está lleno de agua? ¿Cómo se defiende? Con tos. Claro, vas a tener tos también. Por mecanismo irritativo, tos seca. ¿Podrías tener dolor? ¿Qué dice? Lo habitual no es, ¿ya? Por poder puedes. De hecho, es una manifestación clásica la pleurodinia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es la pleurodinia? El dolor en puntada de costado, que es característico de la patología pleural, ¿ya? Se da, de hecho, se tendría que ser un 50-50, ¿no? Pero no siempre está presente, sobre todo cuando los derrames son pequeños o son localizados, ¿ya? Pero sí es un muy buen marcador de patología pleural, ¿no? Porque en general te está diciendo qué parte de la pleura es la irritada. De hecho, tú puedes localizar el dolor a punta de dedo. Ya, ¿qué más? Bueno, vamos al examen físico. ¿Qué veríamos a la inspección? Abdomen. En general nada, ¿ya? Si el derrame fuera muy masivo, ¿qué veríamos? Un hemitórax más abombado, un aumento de uno de los hemitórax respecto al otro, una asimetría torácica, ¿no? Y una marcada dificultad para la respiración, porque ese líquido estaría comprimiendo al diafragma, ¿ya? Ok, palpación. ¿Qué encontraríamos en la palpación? Ya. ¿Cómo están las velocidades bucales? Disminuidas, exacto, ¿no? Porque el líquido es más conductor de las ondas vibratorias. Ya. Amplexión y amplexación, ¿cómo están? Ya, muy bien, disminuidas, ¿no?
porque el pulmón le va a costar mucho más distenderse para poder generar inspiración cuando está lleno de líquido. Ya, percusión. Pues, este tour es no fatal. Submatidez. Ya, matidez, muy bien, una región de matidez localizada. Ya. Ok. Y finalmente, auscultación. ¿Qué contaríamos? Soplo que sopla. El roce pleural, el frote pleural. No es soplo, otra cosa es el soplo pleural. El frote pleural. ¿Ya? El famoso sonido de los cueros, ¿no? Contra cuero, producir el sonido. Así descrito por los semiólogos clásicos. Y si fuera muy masivo, silencio auscultatorio. No detectarías ningún sonido porque recuerden que la auscultación, ¿qué nos detecta? Flujo de aire a través de la vía aérea. Pero aquí no tienes aire, aquí tienes líquido. Por eso que no lo identificarías de manera adecuada. Ya. Vámonos con las plaquitas, la radiografía. Bueno, libres con B grande, no con B. Bueno, vamos a corregir esto. Podríamos hablar de que hay tres grandes formas de afectación radiográfica en el pulmón. El derrame libre, el derrame subpulmonar y el intercisural. Ya, ¿cuál es el derrame libre? El derrame libre es cuando tienes una zona del pulmón con una zona de condensación pulmonar, el cual en general tiende a producir unos signos bien característicos, ¿no? Primero, aplanamiento del diafragma. Segundo, borramiento de los senos costodiafragmáticos y de los senos costofrénicos, ¿ya? Y cuando el derrame es muy masivo, compromiso del mediastino. Aquí es donde tenderíamos a ver desviación de la tráquea y de la vía aérea hacia el lado contralateral, es decir, hacia el lado sano, y cierta dificultad respiratoria, ¿ya? Aquí podemos observar el borramiento de los senos, ¿no? ¿Qué seno es este? ¿Qué se llama esto? Ya. Entonces, fíjense que debemos verlo así, ¿no? Deberíamos ver esa convexidad en la superficie. Pero aquí lo vemos. Que no se diferencia. Por eso que dice que sea borrado. ¿Ya? Pero no es un derrame muy masivo dentro de lo que cabe. Está afectando a casi la mitad del pulmón derecho. Este no, fíjense, tremendo derrame. Es mujer. Pero fíjense que en este caso el derrame ha afectado todo el pulmón. Muy bien, vemos los senos. No, ni senos costodiafragmáticos, ni costofrénicos. Ni siquiera se mira el pulmón del lado izquierdo. ¿Y dónde está la tráquea? Viene y se va a un costado, ¿no? ¿Por qué? Por el efecto expansivo que tiene el líquido, ¿no? Que tienes tanto líquido que apenas estás desviando la tráquea. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el lado sano o hacia el lado enfermo? Hacia el lado sano, exacto. Recuerden que esto es diferente de la telectasia. En la telectasia, ¿hacia dónde se iba? Hacia el enfermo. Claro, hacia el lado enfermo, ¿no? Exacto. La telectasia tendría una imagen muy similar, con una zona de condensación, pero en este caso la tráquea se desviaría hacia el lado enfermo. Ya. Después tienes al derrame subpulmonar. El derrame subpulmonar es cuando el líquido en realidad no está en la pleura, sino que está por debajo del pulmón. Aquí está el diafragma, se depositaría aquí. Y como está aquí, lo que tiende a producirte es un marcado borramiento de senos a nivel basal y una falsa elevación del hemidiafragma. Porque si lo ven, el diafragma está en su nivel, solamente que el líquido está entre diafragma y pulmón, ¿ya? Es justamente lo que estamos observando aquí. Fíjense que el diafragma está a esta altura. Aquí es donde está la burbuja gástrica. El diafragma debería estar a este nivel, pero nosotros falsamente lo vemos elevado, ¿no? Eso corresponde a un derrame subpulmonar. Es otra forma de los derrames atípicos, así se decía. Y finalmente tenemos al derrame intercisural, ¿no? ¿Por qué creen que se llama intercisural? En la Porque cisura. está entre las cisuras, ¿no? Porque está en el interior del parénquima. Muy bien, lo estamos observando aquí, ¿no? Son estas zonas de condensación localizada que, fíjense que parece que están rodeadas de pulmón normal, ¿no? Pero ellas como tales no tienen ningún otro fenómeno. Esto es clásico del edema agudo del pulmón, sobre todo cardiogénico. Ya, aquí pasa algo bien interesante. Cuando lo miras así, esto se denomina nódulo.
Y hay mucha gente que podría empezar a pensar, se puede tratarse de un tumor, porque cuando miras un nódulo, lo primero que hay que pensar es un tumor, en cáncer de pulmón, que se ha dicho más frecuente a nivel del mundo mundial. Entonces, como parte del manejo del derrame, se le suele dar un diurético. Y cuando le das el diurético, le haces después la placa y en la placa ya no hay nada. Esta imagen desaparece. Por eso se le conoce como la imagen del tumor fantasma. Porque aparece como una zona de consolidación, le pasas un diurético, en la siguiente placa ya no está. ¿Ya? Eso es clásico del derrame intersticial. Ya. ¿Qué más tendríamos aquí? ¿Está por aquí? No, no está. Ya. Aparece un signo que es clásico, ¿no? Es este. ¿Se acuerdan qué se llama este signo? Derrame con una concavidad orientada hacia arriba. Signo del menisco. ¿El? Menisco. Signo del menisco, exacto. ¿Oh? Signo de... Ya, la curva de Lavoisier, exacto. El famoso signo del menisco, ¿no? Que es clásico también del derrame pleural localizado, ¿no? Eso también tiene su traducción en el examen físico, ¿no? Resulta que cuando tú te pones a hacer percusión, verías que hay zonas que están en la parte anterior y posterior del tórax, que son zonas mucho más bajas, donde percute la matriz. En cambio, en la zona de la línea axilar anterior, la curva es mucho más alta. Te dibuja una curva parabólica de anterior a posterior. Eso también se detecta en el examen físico y suele ser característico del derrame pleural. Ya, ¿qué veríamos en un examen funcional? Es decir, en una SPIO o en una DLCO. ¿Qué veríamos? ¿Patrón? Restrictivo, ya. Tendería al patrón restrictivo, ¿no? Sobre todo por el depósito de líquido que hay en la región pleural y como hemos visto muchas veces el líquido en realidad ha comenzado en el nivel intersticial. Bueno, desde luego lo más importante aquí va a ser la toracocentesis. Esta va a ser la gran herramienta para llegar al diagnóstico etiológico. Ya. Nos iremos con esto. Esta parte es bien interesante. ¿Cómo se estudia el derrame pleural? Bueno, en general tienes varias maneras de abordar esto. Hay una que me parece una manera bastante operativa, esto se maneja en España. Y me parece una manera bastante buena de responder el derrame. ¿Qué te dice? Te dice, tu derrame pleural es de origen cardiogénico. Eso te dice. Si sí es de origen cardiológico, ¿y cómo te das cuenta de que es de origen cardiológico? Pues porque es un derrame bilateral, ocasionalmente puede tener predominio derecho, es un derrame indoloro, tienes el derrame con tos y dificultad, pero no te duele, no tienes pleurodinia, o es un derrame sin fiebre. Con los tres, muy probablemente ese derrame es de origen cardiológico. Muy probablemente. Y generalmente la causa es esta. Si tienes esto, pues el algoritmo te dice no te lo pienses mucho más. ¿Cómo tratarías esto? ¿Se acuerdan cómo se trata el derrame pleural en caso de insuficiencia cardíaca? Tienes sobrecarga de volumen. ¿Qué te daríamos? Un diurético. Muy bien. Te ponemos un diurético. ¿Qué respondes? Súper alta. ¿Que no respondes? Bueno, aquí ya nos vamos al otro lado del algoritmo, ¿ya? Cuando tu derrame no es cardiogénico. Y no es cardiogénico cuando incumples estas condiciones. O tiene un claro predominio unilateral, o te duele, o tienes fiebre, ¿ya? En este caso, sí o sí, lo ideal, ¿no? Hay gente que le mete así también, pero bueno, lo ideal es hacer una toracocentesis. Toracocentesis. Si con el diurético has fallado, lo mismo, terminas en toracocentesis. ¿Ya? Ok. Y en la toracocentesis tenemos que obtener un líquido y una vez que lo hemos obtenido tenemos que diferenciar algo que es crucial. ¿Será exudado o será un trasudado? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo creen? ¿Cómo diferenciarían un exudado de un trasudado? Por la coloración, ¿no? Ya, más o menos, ¿necesidad de qué? De glucosa. Medimos el sodio. Muy bien, hay que medir proteínas. Aquí vamos a medir, por un lado, el LDH
la LDH del líquido pleural versus entre la LDH de la sangre, la LDH sérica, esto tiene que ser mayor a 0,6. Si tienes una albúmina en el líquido pleural entre la albúmina del suero mayor a 0,5, o si tienes un cociente, que es el cociente de la LDH. Bueno, si se dan cuenta, ¿qué hacen estas fórmulas? Nos están midiendo cuántas proteínas tienes en el líquido pleural respecto a cuánto tienes en tu sangre. Y en los dos, ¿qué resultado vemos? Que es más de la mitad, es más de un medio. Cuando cumples con cualquiera de estos, te vas a llamar exudado. Necesitas solamente un hito para que te llamemos exudado. Si no cumples con ninguno, te vamos a llamar trasudado. Muy bien. Estos muchachos tienen nombre. Son los famosos criterios de Light. No sé si han escuchado hablar de esto, pero bueno. Los famosos criterios de Light, que son parte del manejo estandarizado de cualquier derrame pleural. Es básicamente hacer divisiones entre proteínas del líquido pleural respecto a proteínas del suero, ¿ya? Muy bien. Si es un trasudado, ¿cuáles serían tus causas más probables? ¿Por qué podrías tener un trasudado? Con esto ya tienes sospecha etiológica, ¿no? Aquí juegan las causas cardíacas. Era un cardíaco atípico, porque no ha cumplido lo ideal, pero bueno, al final resulta que es un cardíaco. Puede que tengas una causa por hipoalbuminemia. ¿Qué enfermedad jugaría aquí? Cirrosis, ¿no? Cirrosis, aquí juega el cirrótico. Y finalmente, el nefrótico. Estas tres causas te producen trasudados. Todas las demás te van a producir exudados. Y aquí sí es donde te metes a mirar cosas. Miras características macroscópicas, características microscópicas, características bioquímicas, las extinciones, un gram y demás. Si quieres vas a hacer estudios citológicos, vas a mirar células mesoteliales. Si quieres vas a mirar biopsias, puedes biopsiar la pleura también, ¿no? Aquí es donde juega todo eso, pero una vez que has orientado tu sospecha que se trata de un exudado. Si es un trasudado, no lo investigas más, ¿para qué? Se queda como trasudado, lo manejas como cardíaca con diuréticos, hipoalbuminemia, harás reposición de volumen y con nefrótico también, ¿no? Entonces, es importante tener claro esto. Los criterios de Light son vitales para interpretar una toracocentesis. Ya, dicho eso, podemos entender las tablitas que están en el Sicilia, ¿no? Porque el Sicilia tiene todas estas tablas. Pues vamos a desglosar una por una. A ver, empezamos mejor con la tabla, después vamos a ver qué nos ha faltado. El Sicilia lo divide en tres grandes categorías. Las características organolépticas, es decir, las características macroscópicas. Aquí, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar su color, su aspecto, su olor y demás. Si es transparente o pajizo, ¿a qué podríamos orientarlo? Hacia un trasudado, tiene sentido, ¿no? Ya hemos dicho, suele ser más claro, menos densidad de cosas. Si es hemático, y aquí hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar derrame hemático de hemotórax. El derrame hemático se define cuando tienes menos del 1% del hematocrito en el líquido pleural. El hemotórax es cuando tienes más del 50% del valor del hematocrito en el líquido pleural. Dense cuenta que las diferencias son bastante marcadas, ¿no? El hemático, ¿cuándo lo tendrías? En el contexto de un TED, en el contexto de un embolismo. En cambio, el hemotórax generalmente aparece en el contexto del trauma. Te han apuñalado, digamos, ¿no? Justo te han lesionado la arteria pulmonar y estás sangrando por todo lado. Es importante diferenciarlos porque el hemotórax tiene su propio algoritmo diagnóstico, que lo van a mirar cuando lleguen a la parte de neumología. Muy bien. ¿Qué otras cosas más jugarían? Los tumores, ¿no? El tumor te produce un derrame hemático. Aquí jugaría el cáncer de pulmón. También jugaría el cáncer de pleura. ¿Cómo se llamaba el cáncer de pleura? Mediastinoma. Ese es el tumor del mediastinoma, no existe. Mesotelioma. Ya entienden, ¿no? Se llama mesotelioma, ¿no? Porque la pleura tiene un mesotelio. Claro, de ahí sale el nombre. ¿Ya? Ok, si fuera purulento, ¿en qué pensaríamos? En pie. En un empiema, ¿qué era el empiema?
Es que si tengo un grano y por azares del destino estoy molestando, sale pus es el día. Pus en la pleura, nada más. Presencia de pus en la superficie pleural. Etiologías del empiema, infecciosas. Recordamos que es una complicación de qué? De inflamación. De las neumonías. ¿Cómo se sospechaba? Persistencia de la fiebre después de 3 días de haber iniciado el tratamiento antibiótico. La principal causa de eso no es resistencia, la principal causa es un empiema. Eso tiene que tenerlo claro. Siempre hay que buscar empiema cuando persiste la fiebre de una neumonía. ¿Ya? Ok, si fuera lechoso, ¿por qué creen que sería lechoso? Porque tiene linfa. ¿Y por qué podrías tener linfa? Bueno, una de dos, ¿no? Tienes un quilotórax o un pseudoquilotórax. ¿Qué es esto? Es cuando lesionas al conducto torácico. Si lo lesionas, pues toda la linfa sale hacia la cavidad pleural y por lo tanto te produce un quilotórax. ¿Ya? ¿Causas para esto? Trauma, la más habitual, trauma. Top 2, tumores. Aquí sí jugarían las masas mediastínicas. Es diferente al tumor, que de hecho el mediastinoma eso no existe. Masa mediastínica es otra cosa. Ya, verde amarillento. ¿Qué jugaría aquí? La reumatoide, ¿no? La reumatoide. Recuerden que las colagenopatías también tienden a producir EPIC y también pueden producir derrame. ¿Ya? ¿Cuál era la que más producía derrame? No era la reumatoide, ¿no? ¿Cuál era? El lupus. El lupus. El derrame lúpico sería la que más frecuentemente produce derrame. Verde oscuro. La fístula videopancreática. Yo creo que se entiende, ¿no? En realidad lo que tendrías aquí es bilis. No estarías mirando el líquido. Mucoide, que está, ¿no? El mesotelioma. ¿Cuáles eran las causas del mesotelioma? Etiologías. Había una que era mala suerte, genética, bueno, no hablamos de eso. Y la segunda, ocupacional, ¿no? ¿A qué se asociaba? A la asbestosis. Claro, ya. Bueno, olor pútrido. Lo de siempre, ¿no? ¿Cuándo una cosa huele fatal? Huele pútrido. No hay bacterias. ¿Por qué bacteria? El E. coli, puede ser. ¿Por quién? El E. coli. El Acinetobacter baumannii. ¿Quién? Los anaerobios. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué hacen los anaerobios? Fermentan cosas. Por eso es que le dan mal olor a cualquier cosa. Desde el enfisema de la piel, terminando en las infecciones como estas. El olor amoníaco, el urinotórax. La verdad, primera vez que está leyendo el término urinotórax. Ahora se le llama derrame urémico. Pero bueno, esta es la patología del insuficiente renal. Lo mismo, ¿no? Si tienes falla renal, no filtras, y si no filtras, acumulas volumen, y si acumulas volumen, generas derrame. Aquí juega la uremia, aquí juega la falla renal. Ya, citológicas. ¿Qué veríamos? Leucocitos, ¿no? Menor a 10.000 trasudado, mayor a 10.000 exudado. Bueno, no nos interesa. Sí, respecto a este valor, mayor a 10.000, ¿en qué tendríamos que pensar? En una causa infecciosa. Y aquí la más importante es el derrame paraneumónico. Es el derrame que acompaña a la neumonía. No es el empiema. El empiema es tener pus. El derrame paraneumónico es el que acompaña a la neumonía. Ya, a partir de aquí podrías tener, según qué célula predomina, ¿no? Si predominan neutrófilos, paraneumónicos, empiema, linfato, pancreatitis, causas bastante deductivas. Si predominan los inflamaciones agudas, juegan aquí, ¿no? Si juegan los linfocitos y predominan, ¿en qué pensaríamos? Inflamaciones crónicas, ¿no? Juegan, fíjense que aquí juega la TB, juega el cáncer, juegan las colagenopatías. Por eso es que son enfermedades crónicas. Muy bien. Si predominarían eosinófilos, ¿en qué pensarían? ¿Cómo es? Los síndromes de hemorragia alveolar difusa, ahí jugaría el Churg-Strauss, jugaría el Wegener. ¿Qué más? Tendríamos a las infecciones parasitarias, tendríamos a la sarcoidosis, tendríamos algunos tipos de EPITS, la neumonitis eosinofílica crónica y aguda, por ejemplo.
el AFA también, ¿no? La aspergillosis broncopulmonar alérgica. Ya, si predominan eritrocitos, trauma, tumor, el TEP, tiene mucha novedad. Y las mesoteliales, ¿no? Fíjense que no nos interesa tanto que la mesotelial esté alta, sino más bien que esté disminuida. ¿Y cuando disminuye? En la TB. Es un gran marcador que tiene la TB. Ya, finalmente tenemos a las unidades bioquímicas. Proteínas ya lo hemos dicho, ¿no? Elevado, exudado. LDH también, elevado, exudado. pH, el pH normalmente tiene que ser arriba de 7.3. Si está por debajo, asumes que el derrame suele ser infeccioso, generalmente paraneumónico. ¿Qué otra causa nos jugaría aquí? Aquí juegan las colagenosis. Juega reumatoide, juega lupus, juega sarcoidosis y demás. Ya. La glucosa baja tiene la misma interpretación que el pH. Paraneumónico, neoplásico, reumatoide. Amilasa. ¿Por qué podemos tener amilasa alta? ¿Qué etiologías justificarían ese hallazgo? ¿Cuándo se elevaba la amilasa? La pancreatitis aguda. ¿Qué estamos pasando? No sé, bien, hitocinus de todo el semestre, por si acaso. Estamos a 10 semanas de DITSI. Entonces, amilasa, pancreatitis aguda, ¿no? Sería la... Y tiene sentido, ¿no? Porque la pancreatitis aguda, ¿qué producía? CIRS, y el CIRS producía derrames, distrés y demás cosas. ¿Qué otra cosa más tendríamos? La rotura esofágica, es una cosa bien interesante. Produce elevación de la amilasa. Triglicéridos, aquí se habla de triglicéridos arriba de 300. Cuando están altos, ¿en qué piensas? En kilotórax. Esta enzima es crucial, la ADA. La adenosíndesaminasa es un gran marcador de tuberculosis. También tenerla elevada te orienta que se trate de la TB. ¿Qué era esto, se acuerdan? Este es crucial, este es vital. Está en todos los libros, está en el Constanzo de fisiología, está en el Robbins. El péptido natriurético cerebral. ¿Qué hace esto, se acuerdan? Es una hormona que se libera desde la aurícula izquierda y derecha en respuesta a la sobrecarga. Lo que hacen es que tu orina tenga mucho sodio y como tienes mucho sodio pierdes agua. De ese modo disminuyes la sobrecarga. Es un mecanismo de protección que tiene el corazón, ¿ya? ¿Y cuándo se elevaría? Pues cuando tu corazón no pueda impulsar esa sangre, es decir, en la insuficiencia cardíaca. Y el colesterol en el pseudoquilotórax. Muy bien. Listo, ¿qué nos ha faltado? Hemos hablado de esto. Hemos hablado de todo, ¿no? Lo microbiológico, cuando sospeches que tengas una etiología infecciosa, y aquí usarías tinciones, ¿no? La más habitual, el gramo. Te puede orientar hacia la causa del derrame paraneumónico. Si quisieras ver VAR, ¿qué tinción deberías usar? Sir Nielsen, muy bien. Y si quisieras confirmar que se trata de TB, ¿podrías cultivar? ¿En qué agares se cultivaba el TB? Porque puedes cultivar esto. No es muy útil, su rentabilidad es bastante baja, pero si te da positivo, súper. Te orienta mucho respecto al diagnóstico. Lowenstein-Jensen, agar de Middlebrook. Son los dos grandes agares para TB. Ya, la citología, ¿no? Eso sobre todo, ¿cuándo te sirve? En los tumores. Aquí podrías encontrar la célula tumoral, que es una célula que tiene morfología de adenocarcinoma, de célula epidermoide y demás. Y la biopsia pleural cuando la masa está en la pleura. Generalmente aquí juega el mesotelioma o las metástasis de un cáncer pulmonar. Muy bien. Bueno, aquí están sus características. Vamos a ir rápidamente con esto. Si tienes falla cardíaca, ya hemos visto, ¿no? Trasudado. Líquido pleural, de trasudado. Diagnóstico, clínico o toracocentesis, y el tratamiento, un diurético, ¿no? La cirrosis y el nefrótico son 2/3 partes de lo mismo. El paraneumónico, ¿qué características tenía? Características de exudado, células, ¿qué células estaban elevadas? Neutrófilos, predominio de neutrófilos, pH bajo, glucosa baja, y su diagnóstico, bueno, la toracocentesis, el tratamiento, antibióticos. Aquí manejamos, nos ponemos en antibióticos. El empiema es lo mismo. El vírico, en este caso el líquido sería mucho más claro, glucosa normal, pH normal,
La TB, el líquido de aspecto en general también claro, a veces puede ser purulento. La glucosa suele estar disminuida, el pH suele estar disminuido. ¿Qué marcadores tenía la TB? El ADA, no se olviden, el ADA, la adenosina desaminasa, gran marcador de la TB. Si fuera neoplásico, ¿qué tendríamos? Células tumorales en el derrame, podríamos tener un estudio citológico, glucosa generalmente baja, pH también bajo. Y el tratamiento, pues, nada, es el tratamiento de la causa. El hemotórax, lo mismo. ¿Cómo sería el líquido? Sanguinolento, ¿no? Tendría un aspecto rojizo, tendría una gran cantidad de eritrocitos, una menor densidad de otras células, y su tratamiento es el de la causa. Aquí entra la parte quirúrgica y demás. El quilotórax y el pseudoquilotórax tenían características de líquido lechoso. Líquido lechoso, ¿qué más tenía? Colesterol alto, triglicéridos altos, células bajas y poco más. Y el tratamiento es también etiológico, también puedes apoyar en diuréticos. Ya. Y la reuma y el lupus, ¿qué características tenían? Elevación de linfocitos, disminución de pH, disminución de glucosa, líquido de aspecto inflamatorio. ¿Podrías encontrar anticuerpos? Sí, podrías. Aquí perfectamente puedes tener factor reumatoide positivo, un ANA positivo, un anti-DNA positivo. Y el tratamiento es con corticoides. Esto se considera una complicación de esta patología. ¿Ya? Muy bien. Listo, hasta ahí el temita de derrame. Es el punto más importante de la patología pleural. Por lo menos alguna vez van a encontrarse con un derrame. Y en general, ¿de qué se trata? Listo. Cualquier derrame. Te ponen un tubo, ¿no? Un tubo que está conectado a unos frascos. ¿Se acuerdan qué se llama eso? Eso te permite drenar el derrame. Un sello de agua. Eso te permite salvar cualquier derrame, independientemente de su etiología. Ya la cirugía torácica en el cuarto año. Bueno, ahora hay que repasar esto. No tenemos la leyita de Harrison, tal vez no lo van a mirar después. Ok, vamos con el neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Presencia de aire en la cavidad pleural. Esto tiene mucho más novedad. Causas. Trauma. Bueno, puede ser de dos tipos. Inducido y espontáneo. Es como llamarlo primario y secundario. El inducido vendría a ser el secundario. Es secundario a algo. Y dentro de ese algo, ¿qué tenemos? Tenemos el trauma. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos ocurre? La iatrogenia. Estás queriendo poner, digamos, un catéter, una vía central y perforas el pulmón. Vas a producir neumotórax. ¿Qué más? Bueno, la patología que comunique a la pleura con la superficie cutánea. Puedes tener tal vez alguna lista. Pero en general las causas suelen ser traumáticas. La espontánea, ¿cuál es? Cuando no tienes una causa clara. Estabas sano, feliz de la vida, das un brinco, porque la gente es así, son gente, pues, no pasan personas jóvenes, varones, dan un salto y cuando caen, sensación de disnea súbita, inmediata. Ese es el neumotórax espontáneo. En realidad no es tan espontáneo, porque es secundario a algo. Ese algo se conoce como bula, la ruptura de las bulas pleurales. ¿Y se acuerdan qué eran las bulas? Se escribe como bulla. ¿Qué eran las bulas? Zonas aéreas por hiperinsuflación. ¿En qué enfermedades teníamos bulas? Pues, ¿dónde hay bulas? Si te has comido tus tabiques alveolares, pues ¿qué es lo que te va a quedar? Una sola gran burbuja llena de aire y de pared delgada. El cuello del epiceno. ¿Qué más? Las colagenopatías podrían jugar, las colagenopatías hereditarias. ¿Qué dice? Mutaciones en el gen de la fibrinina. ¿Podría jugar? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Fibrilina 1. El marfan podría jugar ahí. Sí,
Juega el marfan, el ehlers-danlos, las patologías que afectan a la estabilidad del colágeno. Por lo mismo, si tu colágeno es débil, pues es más probable que acumule aire, como el aire, revienta y te produce un neumotórax. Ok, hay tres grandes formas de neumotórax. El neumotórax cerrado, el valvular y el abierto. Pues no tiene mucha novedad, ¿no? El cerrado, ¿cuándo es? Cuando entra todo el aire, después se puede salir. El neumotórax cerrado, ¿qué tiende a producir? Imagínense, ¿qué pasaría si te hacemos un hueco y el aire comienza a fluir a través? Para empezar, ¿el aire entraría o el aire saldría? Porque el pulmón también está lleno de aire. Te hacemos un hueco. ¿Qué pasa ahí? ¿El aire entra o el aire sale? Sale. Entra, ¿por qué? Sale, ¿por qué? Porque la presión aumenta. Porque hay más sangre. Porque hay más sangre, no, la sangre no entra. No, es la presión. Entra, ¿por qué? Porque la presión intrapleural es negativa. Claro, normalmente tienes ahí una presión que tiende a absorber cosas, ¿no? Entonces, cuando creas una comunicación, el aire va a entrar porque la presión ya es negativa, ¿ya? ¿Y eso qué va a producir? Pues que el aire ingresa dentro de la cavidad pleural y tu pobre pulmón, de todo el espacio que tenía para expandirse, pues ahora solamente le queda esto. Te va a producir una atelectasia, un colapso por compresión externa. Y esto lógicamente te va a producir disnea. Disnea, dificultad ventilatoria y demás. Bueno, el otro es, pero bueno, mal que bien el aire entra, pero una vez que ha alcanzado cierto volumen también sale. Va a entrar y salir por la misma abertura. ¿Qué es lo que pasa en el neumotórax valvular, también conocido como neumotórax a tensión? Pues que aquí tienes una lesión en la pared torácica y el aire entra, pero ya no sale. Se dice que esta zona de abertura actúa como una válvula, tiene un efecto válvula. Y al actuar como una válvula, pues evita que el aire fluya al exterior. Por lo tanto, tu pobre pulmón colapsa, vuelves a tener atelectasia, y aquí pasa algo más que es crucial, ¿no? ¿Se acuerdan quién está alrededor de los pulmones? Las venas. Por aquí arriba está viendo la cava superior, por aquí abajo está pasando la cava inferior, aquí está la vena ácigos y demás, ¿no? Si todo esto se llena de aire, ¿la pobre venita puede aguantar esa presión? No, porque la venita tiene pared delgada. Entonces la venita colapsa. Y si colapsa, ¿qué te va a producir? Inestabilidad hemodinámica. Y eso es mortal. Puedes morir por shock cardiogénico. El neumotórax a tensión es una emergencia en cualquier lugar. Y es importante detectarlo y realizar lo mismo, ¿no? Un drenaje del líquido que normalmente tiene. Ya. Y el neumotórax abierto, pues no tiene mucha novedad, ¿no? Aquí te han quitado un pedazo de tórax. Y como te falta un pedazo, pues todo el aire entra y sale por aquí, ¿no? Aquí generalmente juega el trauma. En la parte clínica, ¿qué encontraríamos? Anamnesis. ¿Qué creen que tiene un paciente con neumotórax? Disney. Tiene disnea, que generalmente es de instauración súbita, ¿no? La disnea súbita. En algunos casos secundario al esfuerzo. Gente que estaba corriendo, que estaba haciendo cardio, que estaba subiendo gradas, que se ha puesto a dar brincos, y empieza con la clínica de manera súbita, ¿ya? ¿Tendrías tos? ¿Sí o no? No, porque el aire no actúa como agente irritante, no tienes líquido, no tienes exudado. Simplemente tienes disnea. Disnea, dificultad ventilatoria y si el cuadro es muy severo, colapso hemodinámico. Por eso es peligroso el neumotórax. Ya, examen físico, inspección. Si el neumotórax es masivo, podríamos ver asimetría en la superficie torácica. Sí. Sí, ¿no? Exacto. Podríamos tener uno de los emisores más abombados respecto al otro, sobre todo cuando es masivo. Palpación. ¿Cómo estarían las VSVs, las vibraciones vocales? Ya, estarían aumentadas. No se van a transmitir. No, perdón, van a disminuir. Porque tienes aire. El aire no conduce las vibraciones. Van a estar disminuidas. Vibraciones disminuidas. Percusión. Muy bien, timpánica. Aquí no tienes matices, tienes timpanismo. Mucho timpanismo. Y auscultación. ¿No habría ruidos? ¿Qué ruidos? ¿Qué señora es?
¿Qué se llama eso? Por el aire. ¿Qué se llama eso? ¿Qué? Abolición. Abolición de muy vesicular. No. Silencio auscultatorio. Así se llama. El silencio auscultatorio. En todas las enfermedades el núcleo vesicular está abolido, en toditas, así que eso no nos dice nada. No nos dice nada. Siempre hay que complementar eso con algo más. ¿Ya? Ok. Bueno, la plaquita, ¿no? Fíjense qué bonita. ¿Qué es esto? A ver, ¿dónde estaría el neumotórax aquí? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. A la derecha, muy bien, ¿no? Fíjense que el tamaño del neumotórax, ¿no? Aquí ni siquiera se ven las costillas. Una zona de hiperclaridad pulmonar bastante manifiesta. ¿Qué le ha pasado al corazón? Ha cambiado de posición. Exacto, ¿no? Se ha desplazado. Fíjense hacia dónde la punta. ¿Dónde está llegando? Casi a la pared lateral del tórax. ¿Qué le ha pasado al tráquea? Desviada también, ¿no? Está desplazada. ¿Qué le ha pasado al diafragma? El diafragma está abajo, ¿no? Se tenga en cuenta el cambio que está produciendo el acúmulo de gas aquí. Esta patología suele ser una emergencia, precisamente por esto, porque va a limitar la expansión de uno de los pulmones. Ya. Y en el examen funcional, ¿qué encontraríamos? Obstructivo o restrictivo. Ya. No se hace, ¿no? Ninguna de las patologías se hace examen funcional, pero bueno, podríamos tener un patrón restrictivo. ¿Listo? Muy bien, vamos con la paquipleuritis. ¿Qué es esto? También conocido como el fibrotórax. Es cuando se deposita tejido fibroso entre la pleura visceral y la parietal. Y ese tejido que va a inducir la fusión de las hojas. ¿Cuándo veríamos esto? ¿Cuándo tenemos exudados fibrosos en el organismo? ¿Cuándo se fibrosan las cosas? ¿Cómo se fibrosan las cosas? Cuando tienes una inflamación crónica. Entonces, ¿cuál va a ser su principal etiología? Las inflamaciones crónicas. Y si les digo, ¿qué inflamaciones crónicas le pasan al pulmón? ¿Qué piensan? La neumonía suele ser aguda. Rara de neumonía. ¿Pues cuál? Inflamación crónica del pulmón. La tuberculosis. Claro. La etiología que clásicamente juega aquí es la TB. De hecho, esta es una complicación bastante frecuente antes. Muy bien. En algunos casos puede calcificarse, ¿no? Esto es peor todavía. Ya, ¿qué es lo que pasa si la pleura se fibrosa, si la pleura se calcifica? Pues que ya no vas a tener una zona donde poder expandir tu pulmón, ¿no? En este caso, tienes una pared aquí adelante que es rígida. Y el pulmón, cada vez que quiera expandirse, no va a poder hacerlo, por lo tanto vas a tener una dificultad marcada para la inspiración. Esta dificultad inspiratoria suele ser secundaria al engrosamiento de la pleura. Esto se conoce como la coraza pleural. La coraza pleural, pues, en general necesita una resección quirúrgica. Ya, ¿qué te dirían a la anamnesis? ¿Qué te diría el paciente? No puedo respirar. Disnea y dificultad para respirar después de el ejercicio. Porque ahí es donde necesitas meter más aire, ¿no? Ahí es donde vas a hacer más uso de tu capacidad inspiratoria. Entonces, clásica la dificultad después del ejercicio, y cuando el cuadro es muy avanzado, también afecta el reposo, ¿ya? Ok, examen físico, a ver, ¿qué veríamos? ¿Inspección? ¿Veríamos algo? No, en general es muy difícil de mirar algo aquí. Palpación. ¿Cómo están las vibraciones vocales? Ahora están aumentadas. Tienes una zona rígida y esa zona rígida va a conducir muy bien las vibraciones asuntrales. Percusión. Ya, patidez, muy bien. ¿Y auscultación? ¿Qué encontraría? Habría frote pleural. La pregunta clave aquí es esa. ¿Habría roce pleural, sí o no? Sí. ¿Cómo es? ¿Sí? No. ¿Por qué se debe al roce pleural? Aquí hay líquido. Para que haya roce pleural tienes que tener dos hojas que se frotan, dos hojas que hacen esto. Pero aquí tu pleura está fibrosada, está fusionada.
Ya directamente no se desliza una sobre la otra, ¿no? En general tienes nada, ¿no? Aparición del movimiento vesicular y desaparición de los ruidos. No hay un ruido que sea característico de la parte pleuritis. Ya. Aquí vemos, ¿no? Fíjense cómo está la pleura. Tiene unas zonas radiopacas, ¿no? Aquí corresponde esto, depósitos de calcio. Pleura calcificada. Lo vemos aquí, lo vemos aquí también. Muy bien. Así se vería en la parte macroscópica, ¿no? Un pulmón, aquí vemos algunas zonas de necrosis y es la zona calcificada, la zona rígida. Fíjense que se convierte con una costra, ¿no? Es como que el pulmón tuviera una cáscara, que en realidad representa la fibrosis de la pleura. Bien. Muy bien, esto es la pleura. Para terminar vamos a hablar del mediastino. A ver, ¿qué es el mediastino anatómicamente, muchachos? ¿Qué es el mediastino? ¿Cómo es que es el mediastino? ¿Por qué se llama mediastino? ¿Al medio de qué? ¿Al medio del corazón? No. Al medio del corazón están los tabiques. Ya. Es el espacio que está delimitado por los dos pulmones, en la parte posterior la columna y en la parte anterior el esternón. Es un espacio, es una cavidad. El mediastino, recordamos que se divide en dos grandes ubicaciones, ¿no? Mediastino superior y mediastino inferior. ¿Qué encontrábamos en el mediastino superior? El fallado de la... Ya, elementos de la vía aérea, ¿no? Que juega la tráquea, juega el esófago. Y, bueno, puede estar el callado aórtico. En el mediastino inferior, en cambio, se va a dividir en tres partes, ¿no? Mediastino anterior, medio y posterior. ¿Qué encontrábamos en el mediastino anterior? Estómago, no. ¿Qué se encuentra en el mediastino anterior? Anatomía. Diafragma, no, ¿cómo que diafragma? El timo. Claro, ahí está el timo. El timo. La patología tímica se estudia con el mediastino, por eso mismo. ¿Quién está en el mediastino medio? Ya, el corazón, ¿no? Con la raíz de la aorta y demás. ¿Y en el mediastino posterior? La aorta. Ya, la aorta, ¿qué más? La aorta descendente. La cava inferior. Ya, las cavas, ¿qué más? ¿Qué es esto? Músculo, ¿qué es músculo? Es el diafragma, acumulando el diafragma. No. ¿Qué? Es el pilar anterior o el pilar posterior. Es el esófago. Es el esófago, muy bien. Está bien, lo estás adivinando. Es el esófago. Entonces, si sabemos eso, podemos deducir la ubicación topográfica de las enfermedades. Claro. Un timoma, ¿qué tipo de síndrome te daría? ¿Mediastino anterior, medio posterior o superior? Anterior. Anterior, muy bien. El aneurisma de aorta descendente. Posterior. Posterior, muy bien. La acalasia. Superior. Superior. Superior no. Posterior. Exacto. Posterior, ¿no? Porque la cabeza tiene una posible obstrucción aquí. Aquí es donde está el esfínter. Verdad. Ya. Si tuvieras cardiomegalia. Muy bien, síndrome de mediastino medio, ¿no? Aquí en general no suele haber muchas etiologías. Aquí jugarían las adenopatías mediastínicas. ¿En qué enfermedades tenemos adenopatías mediastínicas? En los linfomas. Ahí es donde clásicamente juega un tipo de linfoma, ¿no se acuerdan cuál? El linfoma de Hodgkin. De hecho, si se acuerdan, en la escala de Ann Arbor, que se utiliza para el estadiaje del linfoma de Hodgkin, entra la ubicación topográfica de los ganglios. Muy bien. Bueno, aquí vemos las plaquitas, ¿no? Ensanchamiento mediastínico se llama esto. Ahorita vamos a hablar de esto. Ya, cuando el mediastino se afecta, ¿qué tenemos? Un síndrome mediastínico, no tiene mucha más novedad. ¿Cuáles van a ser las consecuencias del mediastínico? Conflicto de espacio. Hay muchos órganos, todos quieren estar en el mismo lugar, pero no pueden, por lo tanto, unos comienzan a comprimirse a los otros. Ahí es donde tienes las manifestaciones clínicas. Ya, sus causas ya nos hemos contado, ¿no? Dependen del compartimiento. Sus consecuencias. Si tienes cualquier masa expansiva, te va a producir lesión por tres mecanismos, ¿no? Por compresión, por infiltración y por irritación.
¿Cuáles serían ejemplos de lesiones por compresión? ¿Qué entidades etiológicas podrían producir lesiones por compresión? ¿Qué puede crecer y comprimir cosas a su alrededor? El corazón. El corazón, ya bueno, puede ser la cardiomegalia. ¿Qué más? El aneurisma de aorta, los aneurismas aórticos, los tumores y demás. Ya, por infiltración, aquí se juegan los cánceres. Aquí tienes una masa que crece y comienza a invadir tejidos vecinos, cánceres. Y por irritación, aquí tendrías fenómenos químicos. Podrías tener los derrames, el neumotórax y demás. Muy bien, estos te van a determinar una clínica variable. Va a depender del compartimiento afectado y de las manifestaciones asociadas. En general, las manifestaciones clínicas pueden agruparse en 5 grandes categorías. Tendríamos clínica neurológica. ¿Por qué? Porque se van a lesionar elementos nerviosos en el mediastino. ¿Se acuerdan qué elementos nerviosos hay en el mediastino? El frénico. El vago. Neofrénico. Ya. ¿Eso qué me produciría? Hipo, ¿no? No sé. Parálisis diafragmática. Ah, Muy bien. ¿Qué más? Si es bilateral es compatible con la vida. La bilateral no necesita ventilación mecánica. ¿Qué más? el vago. Pasa el laringio recurrente. ¿Y para qué servía el laringio recurrente? Recuerda que el laringio recurrente le da una vuelta, ¿no? a los elementos vasculares. ¿Qué hacía el laringio recurrente? ¿Cómo? ¿La tos? No tanto. Minerva, las cuerdas vocales verdaderas, claro. Por lo tanto, ¿qué clínica tendrías? Disfonía, muy bien, disfonía. ¿Qué más? A ver, puede aparecer esto. ¿Qué era esto? Repetir hasta las asidas. Dosis. Entonces, ¿qué más? Pálpebra. Dosis. Pálpebra. Ojo de más. Ojos de mapache, ojos de mapache, no. Dosis, miosis y probablemente anhidrosis. ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué Horner está aquí? ¿A qué se deriva Horner? Eso no pasa. No pasa, muchachos, ¿verdad? El INSIC es de todos. Va a ser oral y escrito. Muy bien, claro. Ahora, Así te vamos a empezar a dar exámenes de finito orales. ¿Cómo es? ¿A qué se debía el síndrome de Horner? Klaus Bernard Horner. A la lesión del simpático. Claro, ¿dónde está la gran cadena torácica, simpática? En la región tóraco-lumbar, ¿no? Recuerden que el parasimpático es cráneo sacro. Entonces, el hipotálamo, recuerden que manda nervios hasta la cadena simpática y de aquí sube el nervio hacia el ganglio cervical superior y de aquí recién se va hacia la pupila y demás cosas, ¿no? Si tienes algo que afecte al pulmón, pues vas a tener esto, el síndrome de Klaus Bernard Horner. ¿Se acuerdan quién puede producir esto a nivel pulmonar? A nivel torácico. Tener esto más patología pulmonar es sinónimo de algo. Sinónimo de cáncer. El cáncer de pulmón. Sobre todo un cáncer que se encuentre ¿dónde? En los vértices del pulmón, en los ápices. Ahí es donde crece y comprime a las estructuras simpáticas. ¿Qué tipo de cáncer era el que producía eso? ¿Carcinoma? ¿Cómo se clasifica el cáncer del pulmón? Clasificación histológica. De células pequeñas y de células no pequeñas. ¿Y cómo se dividen los de células no pequeñas? Epidermoide, adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y los carcinomas no diferenciados. ¿Cuál de esos 5 tipos tiende a producir Klaus Bernard Horner con más frecuencia? El epidermoide. Clásica manifestación del epidermoide. Muy bien. Circulatorias. A ver, ¿qué se llama esto, muchachos? ¿Qué estamos viendo aquí? Tenemos una serie de manifestaciones clínicas. Hay irritación yugular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tiene bocio, sí o no? No.
¿Cómo va a tener voz? ¿Qué es esto? Su molleja. ¿Qué es eso? Eso se llama edema. Este es el famoso edema en esclavina. ¿De qué era el edema en esclavina? Con ingurgitación yugular. Ubican la esclavina, ¿no? ¿Qué es eso? Han debido ver las películas medievales, ¿no? Cuando van a pelear, ¿qué se ponen los caballeros? Se ponen una cosa que cubre esto y hasta aquí. Es como una malla, es una malla, de hecho, que está tejida. Esa es la esclavina. El edema está siguiendo esa distribución. Fíjense que también el tórax está edematoso. Edema en esclavina más ingurgitación yugular, eso se llama síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior. ¿Y a qué se debe? Causas para este síndrome. También juega la patología mediastínica. Y dentro de la mediastínica, ¿cuál sería la más frecuente? ¿Cuál creen? El cáncer por dos. Tener estas cosas siempre orientan al cáncer. El cáncer tiende a invadir mediastina. Siempre hay que pensar en una neoplasia. Muy bien, el cáncer de pulmón. Nuevamente suele ser más frecuente con el epidermoide. Top 2 jugaría células pequeñas. Ya, respiratorias, se va a comprimir la tráquea. ¿Y qué te va a producir eso? Disnea, muy bien, dificultad respiratoria, ¿no? ¿Qué jugaría eso? Digestivas, ¿qué clínica digestiva creen que tendríamos y por qué? ¿Qué habría? Disfagia, ¿por qué? Porque había obstrucción del esófago. Claro, porque si tienes una pelota aquí, sea cual sea la pelota, vas a apretar el esófago. El esófago solamente es un tubito de músculo liso. Cualquier cosa que quedes que sea dura lo va a apretar y te va a producir dificultad. ¿Para qué? ¿Alimentos sólidos o líquidos? ¿Continua o intermitente? ¿Progresiva o intermitente? Progresiva. Algoritmo diagnóstico de la disfagia, eso también lo hemos visto. ¿Qué le pasa a eso? Muy bien. Todo lo hemos visto en general. Hemos visto bastantes cosas. Eso es bueno. Estamos aprendiendo bastante. Lógicamente, como damos bastante, también exigimos bastante. Así que hay que estar a la altura de la exigencia. Y linfáticas, ¿qué tendríamos aquí? Las adenopatías. ¿No? Las adenopatías y el quilotórax. Ya, muy bien. En la imagenología, esto, ¿no? Esto se llama ensanchamiento mediastínico. Fíjense cómo está la trama. ¿Qué se llama? Aquí, este problema es de la trama vascular, es del ilio. No, en realidad no. Fíjense que la trama está bien, los vasos de este lado están bien. No es problema de la trama, tienes una masa atrás. Y cuando le pidas una lateral, siempre se piden las dos, ¿no? PA y lateral. Observas esto. ¿Dónde está la lesión? Mediastino anterior, medio posterior, superior o inferior. Medio superior. Para eso sirve lo que hemos visto. ¿Dónde está la lesión? Medio superior. Muchachos. Anterior. Mediastino anterior, aquí está el timo. Mediastino medio, aquí está el corazón. Mediastino posterior. Pues también. Causas más probables. Ni siquiera lo conocemos al paciente, pero etiología es que se ocurre. Puede venir, ¿no? Pregunta 41. Mencionen una etiología en este caso. Cáncer de pulmón. No. La patología de la aorta, el aneurisma. Los aneurismas, los megaesófagos, la patología esofágica. Eso suelen jugar aquí. Muy bien. Bueno, más masitas, ¿no? Fíjense esto. ¿Qué les parece esto? A ver, lo mismo. Diagnósticos probables. Mediastino anterior, medio posterior. Muy bien. Entonces, diagnóstico probable. Tiroides, ¿cómo tiroides? Mira la tasa de tiroides. Bueno, apaga y vámonos. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama el cáncer del timo? Adenotimosarcoma, no es. Es timoma. Sí, era timoma. Hubiera dicho. Claro, es un timoma. Y es un timoma crónico, ¿no? Pobre corazón. Está compensando con dilatación. Esto te está produciendo falla circulatoria y secundaria. Ellos tienes un corazón de este tamaño. Tienes también cardiomegalia. ¿Ya? Pero el origen del problema está aquí, en el timoma.
¿Se acuerdan a qué entidades se asocia el timoma? Timoma se asocia a dos cosas. Se asocia a mayor incidencia de autoinmunes y miastenia gravis. Claro, porque ¿para qué servía el timo? Eso es el timo. Sistema Porque este auditor no es gigante, es un mundo de inmunológico. Ahí maduraban Pero sí, madura. Ahí madura. El macrófago, el neutrófilo, No. el eosinófilo, No. las células de Leydig. las células. Los... ¿Quién? Por eso se llama timo. Por eso se llama linfocito T, claro. Linfocito T en el timo, ya muy bien, eso no sé. Ya conoce. Son cosas bastante lógicas. ¿Y por qué se llama linfocito B? ¿Dónde madura? En el bar. Oh. No caen en atrás. Cuando la típica del primer semestre. Los trolea mis hermanos con eso. En la bursa de Fabricio. ¿Y cuál es la bursa de Fabricio? La médula ósea. De ahí viene el nombre del linfocito. Bueno, en inglés es bone marrow. Por eso es que es más fácil llamar el linfocito B. Médula ósea, bone marrow. Bueno, no pido mucha más novedad. A ver, aquí. Tumor neurogénico. Esos también juegan los tumores neurogénicos. Aquí juegan los tumores de los ganglios nerviosos. Clásicamente juega el neuroblastoma y el neuroganglioma. Son de los pocos tumores que de verdad derivan de las neuronas. Lo vemos aquí. Bocio endotorácico. Esta es una forma de bocio en el que alcanza tal tamaño que ya no se limita solamente a la región cervical, sino que también invade estructuras del tórax. Muy bien. ¿Listo? Y con el colorado, el tema así, a ver, ¿qué hora es? Uy, 8:44. Ya, muy bien. Bueno, se acabó más. Ya. Muy bien. Habríamos terminado oficialmente el Sicilia, muchachos. Se acabó Neumo. Viernes haríamos patología de la altura. Esto no hay en el Sicilia. Esto lo hemos sacado de Harrison. Puro Harrison. Está en el tema de patología ambiental, por si acaso. Junto con las lesiones por metales, por las enfermedades de los astronautas, ¿no? También está eso. Y un poco más. Eso va a salir de